Continuamos hablando de economía. Economía para todos. Hablemos de las consecuencias de la inflación. La inflación provoca graves distorsiones en el funcionamiento del sistema económico debido a su imprevisibilidad. Si se pudiera predecir con absoluta exactitud la fecha y la cuantía de la subida de precios de cada uno de los productos, los únicos perjuicios provendrían del trabajo de corregir las etiquetas o los menús. Los problemas provocados por la inflación se derivan precisamente de su imprevisibilidad, ya que ni todos los productos ni todos los factores subirán sus precios al mismo tiempo ni en la misma proporción. Y en cuanto mayor sea la tasa de inflación, más amplio será el margen de error en las expectativas de los agentes económicos y, por tanto, mayor la sensación de inseguridad. Los precios son una vía por la que se transmite la información necesaria para que los consumidores decidan correctamente qué deben adquirir y para que las empresas calculen qué y cuánto deben producir. Si los precios están cambiando continuamente, dejan de cumplir su función informativa. Los consumidores serán incapaces de saber si un supermercado tiene los precios más bajos que otro. Estos perderán el estímulo para mantener los precios bajos y serán incapaces de predecir los efectos sobre la demanda de una subida de los precios de mayor o menor cuantía. Los efectos de la inflación sobre la distribución de las rentas consisten esencialmente en el desplazamiento de riqueza de los acreedores hacia los deudores. El individuo que haya prestado dinero observará, cuando lo recupere, que lo que percibe tiene menos valor que lo que prestó. Los ahorradores son castigados con la pérdida de valor de sus fondos. Los que han gastado por encima de sus ingresos, en cambio, reciben un premio a la imprevisión y el derroche. En general, todos los perceptores de rentas fijas, jubilados, pensionistas, rentistas, propietarios de títulos de renta fija, verán reducir la capacidad adquisitiva de sus ingresos. Los que deben abonar esas rentas, el Estado, las empresas emisoras, los inquilinos, percibirán un inmerecido beneficio. El Estado verá también aumentar sus ingresos fiscales cuando los impuestos son proporcionales o progresivos. Las tasas impositivas estarán gravando rentas de menor cuantía en términos reales. Además, el número de familias perceptoras de rentas exentas se verá reducido. Por otra parte, la inflación actúa como un impuesto encubierto. Si, por ejemplo, el Banco Central pone en circulación billetes que, pasado un año, ven reducido su valor en un 25%, los que hayan estado en posesión de esos billetes durante un año habrán sufrido una recaudación forzada de la cuarta parte de sus fondos en efectivo. Otros beneficiados por este impuesto, además del banco emisor, son todos los bancos que participan en el proceso de creación de dinero. El aumento del riesgo provocará un aumento en el coste del dinero. Los tipos de interés a que se prestará el dinero deberán incrementar la retribución habitual por dos conceptos. Uno, la necesidad de cubrir la depreciación del principal. Y dos, el riesgo por no poder prever con exactitud esa depreciación. La inversión se verá desalentada por muchas razones. Además del aumento en los tipos de interés, el empresario encontrará dificultades adicionales para prever los beneficios de su actividad debido a la inseguridad en los precios futuros de los factores, los productos intermedios y los productos finales. Solo se iniciarán las empresas más prometedoras. En épocas de fuerte inflación, las inversiones más seguras y rentables suelen ser las de carácter especulativo. Las joyas y obras de arte, los inmuebles, las divisas y los valores extranjeros que actúan como depósito incorruptible de valor. Al coincidir una oferta muy rígida con un gran aumento de la demanda, sus precios pueden crecer de forma desorbitada, proporcionando así beneficios muy superiores a los de cualquier inversión productiva. Las especiales relaciones entre la inflación y el paro serán estudiadas más adelante. Hablemos
de las causas de la inflación. Como la inflación implica el crecimiento simultáneo de los productos y los factores productivos y el aumento de unos precios empuja a los demás en círculo vicioso. Resulta realmente difícil ponerse de acuerdo sobre qué rama industrial o qué factor fue el origen de la escalada. Pero esa dificultad, en vez de desanimar a los teóricos, parece estimularles, provocando apasionadas discusiones. La multitud de teorías explicativas puede agruparse en tres tipos. Las que consideran que el origen de la inflación se debe a un exceso de demanda. Llamamos inflación de demanda. Las que consideran que los problemas se originan por el lado de las ofertas. La llamamos inflación de costes. Y las que consideran que la causa de la inflación está en el desajuste social. La llamamos inflación estructural. Por una vez, keynesianos y monetaristas están de acuerdo en considerar que la causa habitual de la inflación es el exceso de demanda. Los componentes de la demanda agregada son el consumo de las familias, la demanda de inversión de las empresas y los gastos del gobierno. Como ya hemos visto, la explicación keynesiana de la inflación se basa en que la suma de esos tres componentes puede ser superior a la capacidad productiva del país. Por tanto, es posible que el exceso de demanda se deba a que una manera mejoren las expectativas empresariales que provoque un crecimiento de la demanda de bienes de inversión, o bien a que el gobierno decida mejorar las infraestructuras del país y aumente sus gastos en hospitales y carreteras, o también a que las familias decidan ahorrar menos. El aumento en la demanda por uno de los agentes económicos provocará inflación si no está compensada por disminuciones en la demanda de los otros dos. Los monetaristas, estos consideran también que la inflación está originada principalmente por un exceso de demanda, pero en vez de buscar entre los agentes un culpable determinado, consideran que es el crecimiento incontrolado de la cantidad de dinero en circulación lo que hará aumentar las disponibilidades líquidas de todos los agentes en general, y por tanto de todos los componentes de la demanda. En primera instancia, será solo una empresa política monetaria del gobierno el origen de la inflación. Los costes de producción están compuestos por la retribución del factor trabajo, sueldos y salarios, la retribución del capital, los beneficios y el precio de los recursos naturales empleados. Las teorías que explican la inflación por el crecimiento de los costes buscan el culpable en el comportamiento de los grupos de presión sindicales y empresariales, o en el de los países exportadores de materias primas. La explicación más habitual de la inflación de costes se basa en la idea de que los sindicatos tienen un poder de monopolio sobre el factor trabajo, mediante el que pueden conseguir mejoras salariales en proporción superior a lo que se haya aumentado la productividad laboral. Si esto ocurre, pues el sector de los trabajadores comenzará a percibir una proporción superior de la renta nacional. El resto de los perceptores de rentas verán reducida su participación y solo podrán defender sus ingresos aumentando los precios. Hablemos de teoría estructuralista de la inflación. La teoría estructuralista de la inflación fue desarrollada por un grupo de economistas latinoamericanos a partir de 1950, en base al análisis económico e institucional de sus propios países. Ciertamente, cualquier explicación del tipo de exceso de demanda parece un sarcasmo en los países de renta per cápita muy baja, por lo que las explicaciones monetaristas resultan muy insatisfactorias. Durante la Segunda Guerra Mundial, las economías latinoamericanas disfrutaron de una fase de crecimiento extraordinariamente positiva gracias a las exportaciones hacia los países beligerantes y a la sustitución de importaciones forzada por las dificultades para conseguir
en los mercados internacionales ciertos tipos de bienes. Pero en los años 50 retomaron los viejos problemas de bajo crecimiento, desempleo crónico, déficit comercial y altas tasas de inflación. Cuando estos países acudieron al recién creado Fondo Monetario Internacional, se encontraron con las recetas ortodoxas de políticas contractivas para estabilizar sus economías. Surgió entonces, en torno a la CEPAL, un movimiento teórico crítico que fue bautizado como economía estructuralista. Seguiremos aquí el esquema explicativo propuesto por el mexicano Juan Noyola Vázquez, que es considerado el principal exponente de la teoría estructuralista de la inflación, pero teniendo en cuenta que muchos otros economistas contribuyeron al desarrollo de la teoría aportando sus propios matices, quizá no tan radicales. Para comprender la inflación es necesario distinguir entre las presiones básicas que se desencadenan en el proceso y los mecanismos de propagación que lo difunden por todo el sistema. Las presiones básicas surgen de cuellos de botella o estrangulamientos en determinados sectores que repercuten sobre los demás. La inflación no está causada por un exceso de crecimiento, sino precisamente por su insuficiencia. En algunos sectores económicos la demanda es muy inelástica, pero sí insuficiente desarrollo y el pequeño tamaño de algunas economías impide que esa demanda sea en los mercados internacionales de estos productos que no conducen en el aumento de la producción interna o la disminución de la demanda, sino que se traducen directamente en presiones inflacionistas. Otro tipo particular de estrangulamiento es el del sector agrario, debido a los desfasados sistemas de propiedad y de explotación de la tierra. En este caso, el problema no está en la falta de elasticidad de la demanda, sino en la rigidez de la oferta. La producción agrícola es muy inelástica respecto a los precios. El crecimiento de la población urbana en latinoamericana y el consecuente aumento de la demanda de productos alimenticios y agrícolas no se traduce, por tanto, en aumentos de producción, sino en aumento de precios. Respecto a los mecanismos de propagación, se pueden distinguir los mecanismos fiscales, los crediticios o monetarios y los de reajuste de precios y rentas. Todos estos mecanismos son considerados por el enfoque estructuralista como manifestaciones concretas de la lucha de clases en las que propietarios y asalariados tratan de conseguir un mayor porcentaje en la distribución funcional de las rentas. En los países en los que los trabajadores disponen de organización que les permiten defenderse, la inflación crece mucho en términos monetarios. En otros países, en cambio, la presión inflacionista se manifiesta simplemente en un desplazamiento de la capacidad adquisitiva de un sector económico a otro, o de una clase social a otra. Las devaluaciones, por ejemplo, son interpretables como transferencias de riqueza de los importadores a los exportadores, debido a diferencias relativas en el poder político de estos sectores. Lo mismo puede decirse de los mecanismos fiscales, que utilizando los instrumentos del gasto público y las subvenciones hacen recaer el peso de las tensiones inflacionistas sobre un sector u otro. En resumen, para los economistas estructuralistas, la inflación no es un fenómeno monetario, sino el resultado de desequilibrios reales que se manifiestan en una subida general de los precios. Para corregir la inflación, proponen que no hay que atacar los síntomas, el aumento de la circulación monetaria, sino atacar la raíz del mal y corregir los desequilibrios entre grupos y clases sociales y entre las ciudades y el campo.